Ella es Maybor Petit, no necesita presentación. Como ustedes saben, es periodista de investigación, especialista en crimen organizado internacional. En las últimas semanas que no hemos conversado con ella, sí ha aparecido en la prensa mundial algunas de sus investigaciones. Entre ellas está la presencia de Hezbollah en Venezuela, está la situación de Citgo, está el dinero que a través de PDVSA se le da a los terroristas de Irán. Está inclusive lo del juicio a este hombre de Hollywood, Weinstein se llama. ¿Cuál es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Harvey Weinstein. Esa joyita, entre otras cosas. Están las declaraciones del jefe del Comando Sur sobre Venezuela, que las dio hace unas horas atrás. Empecemos por Hezbollah. ¿Qué has descubierto? Mira, bienvenida, claro está. Sí, bueno, muy buenas tardes, muy buenos días. Creo que tenemos que repetir. ¿Por qué? Porque yo no sé si es buenos días o buenas tardes. A la hora que nos vean, lo bueno de esta... Se te salió la edad. Esto no es una televisión de las de antes. No, lo que pasa es que a veces yo grabo y entonces a veces digo buenos días y la cosa es en la noche, entonces tenemos que volver a grabar. No, unos te verán en la noche, otros te verán en la mañana, otros en la tarde. Entonces vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Ok. Cuéntame de Hezbollah, ¿qué has descubierto? Mira, los últimos informes que reportan a Hezbollah en América Latina, pero particularmente sus vinculaciones en Venezuela, vienen de un grupo de investigadores tanto de los Estados Unidos como de Sudamérica, donde se destaca justamente que existen elementos que han comprobado la presencia de miembros del grupo Hezbollah en América Latina, pero particularmente en Venezuela. Cuando se habla sobre este tema, hay una narrativa diferente que busca, si se quiere, desviar la atención y el foco que se está dando justamente por parte de los Estados Unidos y sus aliados a este problema que atenta contra la seguridad hemisférica. Y esos grupos, entre los cuales obviamente se encuentra la izquierda, tratan de desanimar a las personas que de alguna manera sienten, si se quiere, que hay dudas sobre la presencia de este grupo terrorista, que es importante destacar, es el que tiene mayor capacidad de acción a nivel mundial y que tiene unas características muy específicas que hacen que las personas que los investigan estén prácticamente frente a un reto con cada uno de sus miembros. Entonces hay una narrativa, por un lado, que pretende descalificar las denuncias que se han hecho por parte de voceros de los Estados Unidos y por parte de muchos de los investigadores a nivel de América Latina, como las personas que nos están viendo en estos momentos pueden haber visto en la prensa. El grupo Hezbollah se ha venido denominando como organización terrorista no solamente en los Estados Unidos, sino en Argentina, que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, también durante el gobierno del presidente Iván Duque en Colombia y también recientemente en Guatemala y en Honduras. Lo que significa cuando se designa a esta organización como un grupo terrorista, conlleva una serie de sanciones y una serie de decisiones y directrices por parte de los gobiernos. Se habla directamente y en la cumbre que tuvo lugar en el mes de enero en Bogotá, se planteó justamente y se evaluó con detalles cuáles eran los elementos que están sobre la mesa para poder afirmar que Hezbollah está en Venezuela y que representa una amenaza para el hemisferio occidental. Y se empezaron a evaluar una serie de documentos, de testimonios de miembros de Hezbollah, que unos han sido públicos, otros no han sido publicados. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Washington cuando uno de los altos ejecutivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos justamente explicaba la necesidad de mantener alguna información clasificada con el ánimo de no interrumpir tanto las acciones que están acometiendo más de 600 fiscales del gobierno de los Estados Unidos que están dedicados única y exclusivamente a esta área
del terrorismo, así como también a otras personas que están trabajando en pro de descubrir cuáles son esos miembros del grupo Hezbollah o cuáles son las personas que ayudan desde el punto de vista financiero a mantener una organización que, como te digo, es grande y tiene una enorme capacidad de acción a nivel mundial. Y mucha gente se pregunta cómo es que Hezbollah tiene una gran capacidad de acción. Y sí, definitivamente está en Venezuela, puede accionar hacia los Estados Unidos o hacia cualquier país aliado al gobierno de los Estados Unidos, porque justamente dentro de la línea de Hezbollah está el antiamericanismo. Estados Unidos es considerado, al igual que Israel, como grandes enemigos, y detrás de Hezbollah está el financiamiento de la República Islámica de Irán, que, como todos saben, pues también es enemiga tanto de los Estados Unidos como de Israel. Entonces, cuando se trata de revisar qué es lo que hay y se tratan de hacer vinculaciones, investigaciones, se logran a veces a través de testimonios de personas que o han visto lo que sucede o que han estado vinculadas y deciden retirarse. Esto, cuando las personas están dentro de una organización criminal y deciden retirarse, pasan por un proceso para verificar si no son, por ejemplo, espías que se quieren vincular hacia el ente investigador y averiguar que de alguna manera qué es lo que están haciendo y a qué se va a exponer la organización criminal. Ahora Importante bien, también destacar. no, termina. Importante también destacar que en América Latina y particularmente en Venezuela y en la Triple Frontera, hay otros países que también forman parte de esta línea de acción, Hezbollah ha encontrado un soporte financiero importante, tienen una línea para la producción de recursos, tienen nexos directos con comunidades de inmigrantes del Medio Oriente que les permiten hacerse del dinero, recibir remesas, vender narcóticos, oro, coltán, thorium, porque estos grupos criminales justamente se alimentan de los recursos naturales y de la economía ilegal e ilegítima y usan obviamente para ello la violencia y una serie de estructuras que van desde la creación de compañías fantasma hasta la creación de negocios realmente legales que cumplen con una serie de normativas en los países donde se desarrollan, pero que financian el terrorismo a través de diversas vías. En Venezuela inicialmente Hezbollah o los principales participantes de estas células de Hezbollah actuaban justamente en el término del financiamiento, es decir, había varios grupos que estaban instalados en diversos sectores del país y contribuían bajo una serie de mecanismos bastante complejos y secretos a lo que era el funcionamiento desde el punto de vista financiero. Pero también están los miembros que de alguna manera están vinculados a las castas del Oriente Medio, hay de Siria, del Líbano e inclusive hasta de grupos palestinos que han participado de alguna manera en estas organizaciones de inmigrantes que a la larga pues se han devenido en miembros asociados o contribuyentes del grupo Hezbollah, y es por ello que es tan complejo realizar y presentar un mapa claro de lo que significa la presencia de estas células del grupo terrorista Hezbollah en Venezuela y en América Latina, porque hay que entender la estructura compleja a través de la cual se está desarrollando y lo que se ha llamado en las últimas, tal vez en los últimos 15 años, la islamización del territorio, que en Venezuela tenemos muchos elementos que pueden soportar esta tesis, entre las cuales está la creación de centros islámicos que aparentan ser educativos, pero que en el fondo conllevan un elemento ideologizador. En Venezuela se han descubierto casos de personas y de instituciones que se manejan bajo una línea secreta y legal, pero que están enseñando, por ejemplo, el Corán y las líneas de lo que representa el islamismo como tal. Aclarar también es importante que no
el islamismo y los musulmanes no son terroristas, ¿ok? Sino que el grupo terrorista Hezbollah se usa en muchas oportunidades a grupos musulmanes que son religiosos para lograr su cometido y ellos mismos usan la religión como tal. Pero en esto hay que ser muy claro porque hay gente que inmediatamente cuando se realiza un análisis de esta naturaleza utiliza los musulmanes o el islamismo como tal como un sinónimo de terrorismo y eso creo que no es correcto, no es objetivo decirlo y dentro de las investigaciones se hace un esfuerzo extraordinario para que esto no ocurra. Por eso te lo quería aclarar porque sé que hay mucha gente que hace la situación como una especie de sinónimo, cosa que no debería ocurrir. Y ya que tú mencionaste esas compañías fantasmas para proveer dinero y materias primas a estos grupos terroristas, PDVSA, que no es ninguna empresa fantasma, tú tienes una denuncia de PDVSA sobre su apoyo al terrorismo iraní. Pero antes, quisiera que termináramos el tema de Hezbollah y hasta qué punto es importante, tanto en número como en dinero, como en posibilidad de hacer actos terroristas en los Estados Unidos, ya que están evidentemente mucho más cerca de aquí en Venezuela que allá en los países árabes del territorio norteamericano. ¿Hasta qué punto es importante la presencia de Hezbollah en Venezuela? Pues en los últimos años se ha venido incrementando su presencia de acuerdo a todas las informaciones que se han venido recabando por parte de agentes y agencias del gobierno de los Estados Unidos, así como de investigadores independientes. El caso de Venezuela tiene una particularidad y es que se ha determinado e identificado que existen factores importantes que señalan que el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro tiene unas vinculaciones directas con miembros o células de Hezbollah en Venezuela. Y eso hace que la situación sea diferente a, por ejemplo, lo que ocurre en la Triple Frontera o lo que ocurre en cualquier otro país, como por ejemplo Colombia, donde hay miembros de Hezbollah y células que cohabitan, pero que no tienen el soporte ni la vinculación directa con el Estado, con las instituciones y con funcionarios activos de gobierno. En Venezuela, lamentablemente esa fusión se ha dado, no es generalizado, no se quiere decir que todos los miembros del régimen de Nicolás Maduro sean de Hezbollah, pero sí hay elementos suficientes para señalar que algunos miembros del régimen de Nicolás Maduro forman parte o se han vinculado de alguna manera con estas organizaciones terroristas y particularmente con Hezbollah. Se ha hablado en múltiples oportunidades y de hecho hay data publicada en los Estados Unidos sobre la vinculación del vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, y familiares de este con el grupo Hezbollah y con otras organizaciones criminales paralelas a esas relaciones que presuntamente tiene con carteles de la droga como los Zetas, por ejemplo. Pero también hay otros miembros del régimen de Nicolás Maduro que tienen alguna afiliación y que han prestado de alguna manera soporte económico, financiero y también apoyo para la toma de decisiones en el nivel de protección y en el nivel de, si se quiere, hacerles más fácil las actividades en Venezuela. Hay elementos que señalan que el régimen de Nicolás Maduro, al igual que el de Hugo Chávez, entregó una serie de pasaportes y otros documentos de identidad a miembros del grupo para que pudieran movilizarse con mayor facilidad, teniendo para ello pues una ciudadanía venezolana que para la época no estaba focalizada o investigada, ni siquiera vinculada al tema de Hezbollah. Y otro aspecto importante que se ha tomado en cuenta es justamente que a raíz de los negocios y convenios que hizo Hugo Chávez al inicio de la década del 2005 aproximadamente, empezaron en el 2004, 2005 y luego
se fueron perfeccionando en el 2006 unos acuerdos que firmó el régimen de Hugo Chávez con la República Islámica de Irán y que permitió el intercambio de una serie de proyectos que iban desde infraestructura, bancarios, hasta militares. Hubo unos tecnológicos educativos que fueron, por cierto, ratificados recientemente por miembros del régimen de Nicolás Maduro en Teherán. Y esas vinculaciones, esos contratos, esos acuerdos conllevaron a una serie de esquemas de lavado de dinero, esquemas de intercambio de productos ilícitos que se les dio de alguna manera legalidad en virtud de que Venezuela no formaba parte del foco en el que sí estaba la República Islámica de Irán. Y eso se aprovechó, hubo una relación muy cercana entre Hugo Chávez y el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, para establecer esa línea de acción que permitió que Venezuela fuera el país prácticamente hermano de Irán en América Latina y la puerta de entrada para que a través de los países del ALBA Irán pudiera penetrar no solamente Venezuela, sino también Bolivia, también entraron en Ecuador, en Argentina con los Kirchner, en Nicaragua, etcétera, y obviamente en Cuba, que jugaba un rol fundamental antes de que Venezuela entrara dentro de este cuadro. Lo que significa Napoleón. ¿Hasta qué punto es un peligro para la seguridad norteamericana ese apoyo del narcorrégimen venezolano con Hezbollah? Es extremadamente peligroso y eso lo han hecho saber los voceros, entre ellos el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien señaló que justamente la presencia de Hezbollah, de esas células, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, representan para ellos un problema importante de seguridad, porque se han detectado que esas personas que portan pasaportes venezolanos entraron a territorio norteamericano y se quedaron aquí. Hoy en día esas personas probablemente sean ciudadanos norteamericanos o hayan generado las operaciones que se requerían para cumplir con el rol de expandir el tema de Hezbollah y las operaciones de Hezbollah en América. Importante destacar, porque hay mucha gente que no entiende, no todos los miembros de Hezbollah son tipos guerrilleros que cargan armas largas o bazucas. Hay personas que trabajan desde un micro rol para establecer una línea de acción. Y también están los llamados guerreros, lobos solitarios, que son capaces de actuar desde cualquier punto, desde cualquier sector, y nadie sabe exactamente dónde están, pero que tienen un compromiso ya desde el punto de vista, si se quiere, ideológico, con Hezbollah y que son capaces de aceptar el llamado al momento que se haga en cualquier operación. De allí que cuando se produjo el asesinato del jefe de las fuerzas Quds en Bagdad, se empezaron a establecer una serie de alertas, particularmente acá en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades donde se percibe que existe una mayor penetración de estas fuerzas que parecieran ser invisibles, pero que definitivamente existen y que son difíciles de controlar porque representan un reto para las fuerzas que expanden la autoridad en los Estados Unidos. Por ejemplo, he hablado con gente que trabaja en el tema por parte de la policía local y siempre, pues, si bien están alertas, para ellos es un reto porque no saben exactamente de dónde puede salir, porque la naturaleza y la acción de estas organizaciones criminales justamente busca la sorpresa como método de ataque. Esto nos lleva no solamente a las declaraciones que acabas de tuitear del jefe del Comando Sur, que supongo que estas declaraciones en parte es por lo que tú estás diciendo, sino también a los negocios turbios que se están haciendo con PDVSA. ¿Nos quieres explicar ambas cosas? Sí, bueno, el Comando Sur ha venido haciendo advertencias desde hace ya aproximadamente un año, tal vez unos meses más, sobre justamente la importancia. Ellos quieren dejar claro que están en alerta, que están preparados y que conocen la situación.
Creo que la narrativa es esa y los principales elementos es advertir y dejar saber que ellos están preparados para cualquier acción. Siempre el almirante Cry lo trata de informar por diversas vías y lo ha dicho en varios escenarios. En relación a la otra pregunta, es muy importante, dentro de aproximadamente un mes va a darse lugar en Nueva York, en la Corte del Distrito Sur, un juicio que ha sido esperado por más de 2 años. Es un hombre nacido en Irán y que tiene varias nacionalidades. Tiene nacionalidad de Malta, tiene nacionalidad de San Cristóbal y Nieves, y fue, si se quiere, la cabeza principal de un esquema que se tejió a partir del año 2004 en adelante para crear una especie de enorme máquina de lavado de dinero proveniente de petróleos de Venezuela y que tenía como punto, si se quiere, lógico para realizarse la violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro contra la República Islámica de Irán. Su nombre es Ali Saar. Es un joven que fue arrestado en el 2018 en el aeropuerto de Dulles, en Washington, D.C., y ya venía siendo investigado. Había una serie de testigos que habían suministrado información a las autoridades de los Estados Unidos, dando pie de todas las operaciones que se estaban realizando a través de las múltiples empresas que había creado Saar en varios países. No solamente había creado empresas fachadas en los Estados Unidos, sino que también tenía en Malta, tenía en países de América Latina, tenía en Hong Kong, por ejemplo, y particularmente esas empresas estaban ligadas a unos contratos que justamente había firmado Hugo Rafael Chávez Frías con la República Islámica de Irán para construir unas casas. Ellos hablan de 7.000 casas en los contratos que están presentes como evidencia. Probablemente salgan más contratos, pero hasta ahora se conocen solo esos. 7.000 casas iraníes que iban a ser construidas en Venezuela para la población vulnerable. Yo no sé si tú recuerdas, pero yo estaba en Caracas en esa época cuando se habló de este tema de la construcción de casas iraníes que eran prefabricadas. A la final el proyecto, como muchos otros, no se concretó en los términos en que la República había pagado por ellos, pero a la final, unos años a posteriori, vemos que aquellos famosos contratos de construir las casas iraníes representaban era un ángulo de visión hacia afuera de un esquema de lavado de dinero impresionante que se estaba dando a través de las cuentas de PDVSA con estos bancos. Este señor Saar, él es el propietario de uno de los bancos más famosos que hoy en día pues fue directamente cerrado por las autoridades. Estaba en Malta, Pilatus Bank, que fue un caso muy famoso, pero a través de Pilatus Bank y a través de Stratford Holding, que es otra empresa que está ligada a este individuo y que inicialmente la formó su papá en Irán, habían lavado el dinero. Es decir, ellos utilizaban unos mecanismos a través de los cuales el régimen de Hugo Chávez pagaba a Irán, pero lo pagaba a través de estas empresas creadas artificialmente para que no fueran descubiertas en lo que es el sistema, la evaluación del sistema financiero norteamericano, porque ese dinero, para la época PDVSA no tenía las sanciones que hoy en día tiene, y el dinero atravesaba el sistema financiero norteamericano a través de bancos muy importantes que fueron víctimas de este sistema de lavado de dinero, como por ejemplo el JP Morgan, que es uno de los bancos víctimas que va a participar en el juicio en calidad de testigo. El hombre también, Saar, había creado empresas fantasmas en muchos otros lugares y lo que hacía era triangular los pagos que salían de PDVSA a través de
lo que era el Fondo para la Construcción de Viviendas, que en esa época, pues Chávez recuerda, bueno, hoy en día también, Chávez había dividido a PDVSA para alimentos, para construcción de vivienda y para cualquier otra cosa que se le ocurriera. Y este ente directamente hacía los pagos a través de esas empresas fantasmas para finalmente ser entregado a Irán, lo cual obviamente violaba las sanciones. En ese momento que se estaba realizando este complejo esquema de lavado de dinero, como te digo, PDVSA no estaba sancionada y por tanto servían sus cuentas a nivel internacional que para la época eran limpias. Luego se fueron tornando sucias por los manejos delincuenciales que hicieron todos estos grupos que estuvieron en PDVSA y directamente desde el régimen, pero para la época sirvió esas cuentas de la principal empresa petrolera venezolana para realizar un doble crimen, porque por un lado estabas lavando y por otro lado estabas justamente violando las sanciones de un país como los Estados Unidos. Este individuo enfrenta más de 125 años de cárcel de ser hallado culpable. Los fiscales han trabajado fuertemente el caso. Hay una serie de evidencias. Ellos hablan de un volumen de evidencias tal que probablemente haga un hito en los juicios que por lo general se dan en esa corte, que es la Corte del Distrito Sur, donde por cierto fue, por ejemplo, el caso de los narcosobrinos y el caso de muchos lavadores de dinero que hemos reportado desde acá. Y este individuo en estos momentos está en libertad bajo fianza, para lo cual pagó más de 32 millones de dólares a la corte y una serie de instrumentos financieros que quedaron hipotecados porque obviamente los fiscales habían señalado que existían muchas posibilidades de fuga. A él se le confiscaron todos los pasaportes que tenía. Y el hombre es particularmente lo que podríamos llamar en Venezuela un tipo vivo, un tipo que tiene una capacidad increíble para mentir. Y fíjate que logró engañar a el gobierno de los Estados Unidos a través del sistema de inmigración, que son bastante duros acá para entregar documentos. Y en el año 2000, él se mudó a los Estados Unidos porque estaba realizándose esta trama importante y él solicitó refugio y dijo que él era víctima de persecución por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán. Le creyeron, obtuvo refugio y posteriormente se hizo residente de los Estados Unidos. Hasta que obviamente pues fue descubierto, se empezó a investigar a este individuo y se supo que había mentido, porque mientras él decía que era un perseguido, su padre representaba uno de los bancos más importantes de Irán y tiene una empresa constructora en Teherán que es la que trabaja con el régimen directamente para hacer todos los desarrollos en toda el área de Irán. Y tiene una relación muy cordial con los miembros del régimen, que como tú sabes allá hay unas elecciones, entre comillas, bastante vulnerables desde el punto de vista de la transparencia, pero el régimen como tal está regido por grupos que no se mueven, es decir, que democráticamente no se mueven a pesar de que hay elecciones y se cambia la cara del presidente. Hoy en día tenemos un presidente en Irán que es diferente al que estaba anteriormente y cualquier persona puede creer que es producto de un sistema democrático electoral abierto, pero no es así, es un régimen bastante cerrado con una limitación importante desde el punto de vista de realizar elecciones transparentes y democráticas. Así es que este señor tiene una serie de delitos cometidos. Hoy en día los fiscales están bastante claros, va a ser un juicio muy complejo y se va a iniciar la selección del jurado ya a finales del próximo mes y se darán a conocer esos primeros testigos. Sabemos que hay muchos, entre los cuales
Hay personas que trabajaron directamente en el esquema de lavado de dinero y donde va a salir sin duda alguna a flotar a una serie de elementos que muchos de los venezolanos hoy en día no tienen ni idea de lo que estaba ocurriendo, porque son elementos complejos, difíciles de entender y obviamente difíciles de explicar, porque como ha dicho el mismo fiscal que lleva la causa, este esquema que se creó para lavar dinero desde PDVSA a través de su ente filial para la creación de infraestructura y todos los elementos que se generaron desde el extranjero en varios países para llevar definitivamente ese dinero de Venezuela a Irán, conlleva a que es no solamente un complejo esquema, como lo ha señalado él, sino que hay tantos protagonistas, tantas instituciones que fueron creadas y tantas, lo que se llaman compañías de fachada, que para que el jurado que va a formar parte del panel que va a juzgar a Alizar entienda todo el proceso, requieren de expertos, requieren tomarse su tiempo para ir explicando detalle por detalle cómo fue que se conformó esa gran máquina de lavado de dinero y de violación de sanciones. Muchos no saben, pero Irán, que está sancionada por los Estados Unidos desde hace más de 4 décadas, ha creado un mundo, una industria paralela a el hemisferio occidental para violar las sanciones. Y en estos días estuvo, por cierto, el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, en Teherán. No sé si lo viste, Napoleón, pero él estuvo de gira. Y una de las cosas que ya él había declarado acá en la ONU cuando vino el año pasado fue justamente que ellos estaban aprendiendo de sus aliados cómo violar las sanciones. Y en Irán consiguieron a un gran maestro, porque, como te digo, ellos han generado una estructura de poder que permite violar las sanciones. Y el régimen de Nicolás Maduro en estos momentos hay muchos elementos que señalan que está violando las sanciones. Las presiones económicas, las decisiones del Departamento de Estado, cuando se produce el tema de los barcos, el tema del petróleo, el tema de las cuentas, son esfuerzos extraordinarios y un reto para la aplicación de la justicia y de la ley. Pero Irán tiene una serie de elementos que ha venido perfeccionando por años, al igual que Norcorea, por ejemplo, y ellos han llevado a transformar una especie de economía ilegal, de economía escondida, secreta, que ha sembrado bases importantes para que los países aliados a Irán, como lo es Venezuela en estos momentos, pues disfrute del conocimiento que ellos han adquirido por años de las prácticas ilegales y puedan mover dinero por lugares, cuentas y estrategias que los que se dedican a la aplicación de la ley todavía no conocen y están pues en un reto permanente de averiguar cuáles son, porque se mueven con facilidad todos los días. Hay que recordar que las organizaciones criminales de esta naturaleza cambian según los movimientos que da los que buscan aplicar la ley. Y cambian de una manera veloz, son muy inteligentes, ocurre con los narcotraficantes, ocurre con las organizaciones terroristas y ocurre con países parias que utilizan todo lo que es la economía ilegal y criminal para lograr sus objetivos. Ahora bien, ya que estamos hablando también de juicio, ¿cómo va y en qué situación está el caso de Citgo? ¿Ya Venezuela lo perdió? ¿Ya Venezuela no lo perdió? ¿En qué situación está Citgo? Bueno, Citgo está como si estuviese congelado en el tiempo, a raíz de una decisión que tomó un juez que lleva el caso en Delaware, en el cual, pues, hasta que no haya un movimiento y alguna decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia en relación al caso que es, si se quiere, bandera con el tema de Citgo, que es el de Crystal X, la minera canadiense, que Hugo Chávez le expropió sus bienes y a raíz de eso se generó un caso que fue al CIADI y logró un fallo a su favor y que hoy en día pues ellos están tratando de cobrar con acciones de Citgo.
Pero el caso de Cristalex no es el único. Hay muchísimos otros acreedores de la República Bolivariana de Venezuela que están buscando lograr lo que Cristalex consiguió en la Corte de Delaware, que no es otra cosa que subastar las acciones de Citgo para cobrarse su premio, que es bastante elevado porque son más de 1.200 millones de dólares. Ese caso por estos momentos está congelado, como te digo. Hay dos elementos que el juez del caso señaló. Uno de ellos es que si Cristalex desea seguir empujando y presionando para que se produzca el cumplimiento de la orden del juez de vender las acciones de Citgo, tiene que conseguir una licencia de la OFAC, porque el gobierno de los Estados Unidos declaró protección sobre los bienes, entre los cuales están los bienes de Venezuela, congelados, entre los cuales se encuentra Citgo, que desde el año 2019 dejó de ser controlada por el régimen de Nicolás Maduro y pasó a ser controlada por el reconocido presidente interino por el gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países, Juan Guaidó, quien designó una junta directiva que se ha encargado de manejar la filial de PDVSA en los Estados Unidos. ¿Qué dicen los conocedores a los cuales has consultado en tus investigaciones sobre cómo se está llevando el caso por parte de las personas designadas por el gobierno interino? Porque Carlos Ramírez es muy crítico frente a eso. ¿Qué dicen los conocedores? Pues yo he tenido oportunidad de seguir el caso de Cristalex, porque como te digo, hay muchos otros casos. Está el caso de los bonos 2020, que es una demanda que impone el grupo de Guaidó en la corte de acá del Distrito Sur de Nueva York. Pero el caso de Cristalex fue manejado por el régimen de Nicolás Maduro por muchos años, porque este caso no es nuevo, es viejo. Y a raíz de los cambios políticos que tomó el gobierno de los Estados Unidos en no reconocer a Nicolás Maduro, sino reconocer a Juan Guaidó, se llevaron estos elementos frente al juez. Y el juez, luego de una evaluación bastante pronunciada, se declaró y aceptó, porque hay una regulación del gobierno de los Estados Unidos que tiene que ser aceptada por los tribunales, y es que cuando el Ejecutivo designa o acepta o apoya a un gobierno extranjero, ese gobierno debe ser admitido como tal en los tribunales de los Estados Unidos, y eso fue lo que ocurrió justamente con la representación del gobierno interino de Juan Guaidó cuando se presentaron a la Corte. De allí en adelante se han venido realizando todos los procedimientos que han establecido las Cortes. Estuvo el caso, por ejemplo, de Conoco, que es bastante importante. Este fallo del juez fue bastante complejo, pero está también Dresser de Venezuela, que quiere aspirar, los bonistas que quieren aspirar, y hay que recordar que en el caso de Citgo, la situación para la defensa de ese litigio es bastante difícil, puesto que hay unas leyes que se basan en los Estados Unidos y esos litigios van en formación de las leyes de los Estados Unidos. Conversando con uno de los abogados a quien suelo consultarle este tema financiero, él me comentaba que, por ejemplo, el caso de declarar nulo los bonos 2020 de PDVSA, que es una solicitud hecha por los representantes de Guaidó acá en el tribunal, se plantea una interrogante, y es que esos bonos, cuando fueron designados, y el gobierno de Venezuela, que era uno solo para la época, cambió una deuda por la otra en el 2016 y surgieron estos bonos 2020, ellos firmaron todo de acuerdo a la ley de Nueva York, lo que significa que en el basamento desde el punto de vista jurídico está esa ley de Nueva York. Ahora la defensa apela y señala que esos bonos debieron haber sido aprobados por la Asamblea Nacional, que en esa época pasa a formar parte de la oposición, y este es un elemento que ellos quieren imponer a la hora de que llegue el juicio, porque se va a producir un juicio al respecto, que se logró por una solicitud de tanto de las dos partes y un acuerdo que hubo,
que empezara, esto ocurrió en octubre y ellos dieron 6 meses para que se produjera este juicio y todo lo que es la parte del descubrimiento. El descubrimiento es la presentación de evidencias y los abogados expertos señalan que obviamente en el caso del presidente interino Juan Guaidó, los abogados que se encargan de este caso tienen dificultades de conseguir los documentos desde PDVSA, porque a la final eso debe estar o en PDVSA o en Contraloría o en la Procuraduría o en algún lugar que pertenece o está controlado por el régimen de Nicolás Maduro. Pero ellos necesitan esos documentos para hacer la presentación en la corte de acá, porque sí fue el grupo representante de Juan Guaidó el que fue aceptado como parte y salió, o ellos nunca se presentaron, los representantes de Nicolás Maduro. Pero es un caso complejo, puesto que estos bonos fueron presentados, vendidos, y la emisión se hizo bajo el control de Nicolás Maduro. Y ahora bien, el alegato, pero por mucho que sea el gobierno de Nicolás Maduro, el de este escándalo, y que sean sus representantes los que aceptaron hacer esa firma a través de las leyes norteamericanas, el hecho de que la Asamblea Nacional no haya aprobado esa acción, que sería el primer paso para entonces poder llevar no les da un respaldo a los que están tratando de defender por parte del gobierno interino de esa empresa. pues te tendría que decir eso en el momento en que se produzca la presentación de esos alegatos. La defensa, acuérdate que en este caso los representantes de Guaidó son los que acusan, son los demandantes. Y la defensa son dos empresas, un banco y una empresa que se llama Glass America. Ellos en la moción que presentaron para que hubiese un cambio en el calendario que inicialmente propuso la representación de Guaidó, ellos señalaron e inclusive colocaron dentro de la presentación de documentos una declaración que dio a través de un tuit, el que para esa época era el designado por Guaidó para el Banco Mundial, que es el profesor Ricardo Hausmann. Y él había señalado que en abril del 2019 se produjo una discusión y una aprobación en la Asamblea Nacional en Caracas, a través de la cual se aprobó el pago de unos intereses por más de 71 millones de dólares a esos bonos. Entonces, al aprobarse se acepta la representación porque se reconocía una deuda. La defensa señala que esto es un elemento en el cual pues, la Asamblea tenía conocimiento y aprobó deuda. No sabemos cómo va a pesar esto, pero ellos lo presentaron como tal, como un alegato en el cual había un reconocimiento de la Asamblea. Sí. Los de la representación de Guaidó sostienen que eso se hizo en base a la premura que había para no perder y ganar tiempo. Pero todo esto va a ser revisado por un jurado, con juristas, frente al juez, y no sabemos qué determinación van a tomar, pero de antemano se sabe que en los tribunales de acá de los Estados Unidos prevalece la ley norteamericana. Hay varios casos que se parecen o tienen algún elemento que tiene este caso en particular, y me imagino que en función de esa jurisprudencia también se van a hacer alegatos, ¿no? Pero yo creo que es muy prematuro adelantarse a esas conclusiones que van a darse durante todo el proceso del juicio, que tiene una fecha tentativa, que no sabemos cuándo se va a realizar, va a iniciarse, pero por ahora tiene una fecha tentativa. Y ahí ya en abril se prevén que hayan audiencias al respecto. Mientras tanto, las partes están presentando todo lo que son los documentos que se requieren para seguir con el proceso. Claro, y si queremos ser más legalistas todavía y más estrictos, todo lo que se firmó e hizo el Estado venezolano
después de la renuncia pública y firmada por Chávez Frías, cuando se entrega, pues todo es ilegal. Todo lo que sucedió, todo después, todo lo demás es ilegal. Todo lo demás. Pero bueno, eso mejor que lo discutan los abogados que saben de eso y uno no. Por último, nos queda el tema del mayor escándalo, uno de los mayores escándalos del año 2019, que por fin se dio porque el maltrato y la explotación sexual no solamente en el cine, evidentemente, pero ni solamente en Hollywood, pero en Hollywood concretamente es legendario. Desde los años 30 y 40, todas las cosas que se dicen que se hacían y el maltrato, no solamente a las mujeres, el maltrato sexual, sino también el maltrato a los hombres. Aquellos eran unos dictadores, y no en todos los casos, pero hay muchas historias. Pero por fin se dio el gran escándalo, por fin se lleva a tribunales. ¿Y cómo está eso? Sí, mira, el juicio de Harvey Weinstein es un elemento simbólico y un reto importante para el llamado movimiento Me Too y para todas las mujeres que han venido peleando justamente ese abuso que había permanecido por años sin haberse tocado, importantemente cuando se trataba de cabezas tan poderosas como es el caso de este productor de cine, que de acuerdo a las acusadoras utilizaba su cargo para agredir sexualmente a todas aquellas aspirantes actrices o cualquier mujer que le provocara. Hemos estado siguiendo el juicio desde el inicio, han pasado por el estrado más de 8 mujeres, 6 mujeres y otros que han sido soporte de los testimonios que han presentado estas mujeres, que están desde Annabella Sciorra hasta aspirantes actrices, y han dado a conocer al jurado relatos realmente desgarradores de experiencias que tuvieron en el pasado con Weinstein. Hay mujeres que han señalado que el tipo las obligó, por ejemplo, a hacer sexo oral porque tenían ese día el periodo. Hay mujeres que señalan que las habían invitado a discutir papeles para una película y terminaban siendo violadas y agredidas en el apartamento del productor de cine que queda acá en la ciudad de Nueva York. Hay una mujer que, por ejemplo, ayer señaló que ella le estaba sirviendo, era una camarera, ella le estaba sirviendo un trago que había ordenado Weinstein en uno de los lugares más lujosos de acá de Nueva York, que se llama Cipriani, es un restaurante, es un club de lujo, y él había pedido una bebida, la mujer la llevó, y ella le preguntó que qué hacía, y ella dijo que ella era actriz, pero que estaba trabajando de camarera mientras conseguía una oportunidad. Y él le dijo, puedo darte alguna oportunidad para ti. Y el tipo la invitó, vamos a hablar, para que fuera a la terraza del Cipriani. Y allí ella dice que el productor, el acusado, se masturbó y posteriormente ella tuvo problemas allí, hoy Perdón, estuvo en la por cierto. terraza del Cipriani el tipo se masturbó. Sí, eso fue lo que ella ¿Qué podía testificó allí pasar? frente al jurado y posteriormente ella lo acusó de haberla violado en ese apartamento donde hay tantas historias desgarradoras de agresiones sexuales que han sido testificadas en el estrado frente al juez y frente al jurado. A todas estas acusaciones, Harvey Weinstein dice que son falsas, que siempre que tuvo sexo con todas las mujeres que lo acusan era un sexo consensuado. Obviamente la defensa trata de atacar a los testigos, siempre tildándolos de mentirosos, de que la fiscalía les ayuda a recordar el drama o que ellos mismos crean la historia, etc. Sí, Uno porque de los además, perdona, ¿cómo se prueba quién dice la verdad y quién exagera o no? En ese caso, la fiscalía busca elementos de soporte. Hoy, por ejemplo, subió al estrado
una persona que estaba de gerente del Cipriani en esa época, que la camarera acusó a Weinstein de haberse masturbado en la terraza del Cipriani. Cuando uno escucha estas historias, tú definitivamente no sales de tu asombro, ¿no? Y él dijo que recordaba el caso, puesto que era un caso muy particular, que era difícil de olvidar, y que, bueno, a pesar de que esto había ocurrido hace 15 años, lo tenía fresco. Obviamente la defensa lo atacó, le dijo que eso, él no se podía haber acordado de eso, que la fiscalía le había dicho, etc. Porque suele masturbar mucha gente en la terraza del Cipriani, que no tenía por qué acordarse de eso. Yo imagino que eso debe haber sido un escándalo y una comidilla, además por quien lo hizo, que no era una persona normal y corriente desconocida. Sí, ciertamente. Y bueno, otros casos que se han comentado allí, que definitivamente tú entras en una discusión ya desde el punto de vista ético, y este tema te lleva a evaluar muchas cosas, ¿no? Y creo que la Fiscalía está justamente frente a ese enorme reto de evaluar cómo imponer justicia en un caso tan particular como este, pero que además tiene a toda la opinión pública presionando, porque esta es una de las grandes cabezas. De hecho, cuando Un cae tipo Weinstein, brillante que ha producido películas extraordinarias, por cierto. sí, fíjate que ayer cuando estaba saliendo de la corte, hay una de las mujeres que testificó ayer, dijo que Weinstein le había propuesto que para que estuviese en una película tenía que hacer un trío con otra mujer que lo asistía. Y cuando iba saliendo de la corte, o sea, se le preguntó si eso era verdad, y el tipo estaba muy molesto y dijo que, bueno, que así era que habían llegado a la industria. Por ejemplo, Salma Hayek, la mexicana que es tan famosa. No sabemos si Salma Hayek va a declarar, o sea, que este evento fue falso o no, no No, sabemos, pero Salma menos Hayek eso fue lo que dijo. declaró, sí, Salma Hayek declaró el año pasado, ¿no?, que el tipo trató de seducirla y violarla, y como ella no se negó, y la película que se iba a hacer, que es la de la pintora mexicana, Frida, la famosa pintora mexicana, chico, no me acuerdo ahora el nombre, Frida Kahlo. pues Frida Kahlo. Pues entonces no le financió nada y tuvo que financiarlo ella con el aporte económico de su padre, que le ayuda mucho a eso. Eso sí lo dijo Salma Hayek, pero no Pero es que dijo que trató de seducirla, de violarla. Salma Hayek va a ser testigo en el juicio, ella va a venir a testificar. No sabemos exactamente qué fecha. Lo que él dijo es que Salma Hayek había hecho un trío con él y otra mujer, y porque eso era lo que se había descrito en el testimonio de ayer de una de las camareras que es actriz y quería pues tener un puesto en una película, y esto es el grupo de Weinstein la había llamado supuestamente para que leyera un guión, y a la final pues terminó siendo violada, ¿no? El tema es bastante complejo, Sí. Napoleón. Hay mucha Bueno, gente que mira, Maybor, dice, déjame decirte una cosa. Tú has pasado absolutamente por todo. Has pasado por amenazas de narcotraficantes o trabajadores o asalariados de narcotraficantes mexicanos, venezolanitos ellos. Has pasado por grandes narcotraficantes que te han amenazado. Has pasado denunciando ladrones. Has pasado, pero llegar hasta la pornografía, yo creo que nunca lo habías pensado. O sea, pero este tema es importante, ¿no? Porque claro. creo que desde el punto de vista jurídico es un ícono. Yo he conversado con muchos periodistas, colegas, muchos amigos, muchos juristas, que están viendo el desarrollo de este proceso. Recuerda que cuando cae Weinstein se habló del efecto Weinstein, porque empezaron a salir a acusar desde estrellas como estrellas del fútbol, estrellas presidentes. Hemos visto hasta Plácido Domingo Plácido. recibió denuncias, o sea, grandes celebridades, y esto se expandió. Es decir, esto no va a regresar a lo que estaba antes en el siglo pasado. Creo que esto es un avance hacia otro estándar, y es un estándar que muchos califican de doble moral, porque
hay algunas personas cuando yo publico mi trabajo que me dicen, ay, ¿por qué esa mujer estaba en el apartamento, no? ¿Por qué esta actriz había ido al apartamento? Entonces ahí tú te pones, o sea, hay muchas personas que por lograr sus objetivos son capaces de hacer cualquier cosa. Porque utilizan aquella frase de que dice que el fin justifica los medios. Y hay mucha gente que se da eso, pero hay otra gente que no se da y que anda buscando desde el punto de vista honesto lograr un objetivo y se conseguía con estas especies de personajes que la fiscalía de acá de Nueva York los llama a Weinstein, lo ha llamado depredador sexual. Así lo califica la fiscalía. Y no es el único. O sea, recuerda, por ejemplo, que hay muchos que pagaban, de hecho, Weinstein pagó para callar denuncias en su contra, porque tenía tanto dinero y tanto poder que utilizó, por ejemplo, el escritorio jurídico que defendió a los narcosobrinos, y lo volvemos a recordar, el escritorio jurídico de Boyan Schiller, para firmar contratos con una agencia investigadora que averiguara quiénes eran las mujeres que lo andaban denunciando y quién eran los periodistas que estaban escribiendo. Estas historias se hicieron muy famosas en el año 2017, las de Weinstein, porque más de una docena de mujeres habló con dos periodistas, una de New York Times y otra periodista de New Yorker. Y estos trabajos, por cierto, hicieron que tanto The New York Times y The New Yorker ganaran el Pulitzer por aquellos trabajos donde por primera vez se expresaba tantas víctimas, porque había que constatar información y buscar datos adicionales, y descubrieron pues que eran 12, ¿no? Y después entonces fueron creciendo el número de víctimas, porque hay que recordar que Weinstein no solamente está acusado en la ciudad de Nueva York por delitos sexuales, sino que también la Fiscalía de Los Ángeles acaba de dar a conocer una acusación en su contra con otras víctimas que no forman parte de estas otras mujeres que estaban aquí en Nueva York. Es decir, se calcula, y de hecho la acusación federal señala, que hay 30 años de cometimiento de delito de manera reiterada, y por eso la Fiscalía ha tratado en todo momento de buscar muchos testimonios para que se trate de evidenciar con testimonios de víctimas que eso era una conducta normal, reiterada por parte del acusado. Y ahora con este otro grupo de mujeres en Los Ángeles, hay una mujer que también forma parte del grupo que estaba en Londres, pero ella testificó, y tú te haces un panorama o sea, de un caso muy particular, porque está el tema del abuso sexual, está el tema de la manipulación y el control y el abuso de poder de una persona con las características de Harvey Weinstein, que utilizaba el poder de sus empresas y su influencia en Hollywood para manipular y violar mujeres para que lograran papeles en películas. Está el tema de la ausencia de la aplicación de la justicia por muchos años en este tema, porque no había tomado la presión social que vino justamente a conformar este caso de Harvey Weinstein. Es decir, son muchos los elementos que han venido moviéndose, y por eso es que yo digo que hay un después y un antes de este caso en relación a estos crímenes sexuales de depravación sexual, de violación reiterada y de abuso en plazas de trabajo y con mujeres en particular. No estoy negando con eso que no haya hombres que hayan sido víctimas sexuales de mujeres, pero este caso particular es de hombre contra mujeres, es decir, las víctimas son mujeres. A partir de ahora hay muchos otros casos que andan ya en los tribunales. Esto va a ser un elemento constante en el tema de lo que es esta jurisprudencia que se va a generar, más los otros casos que vienen, y va a ser un tema recurrente en los tribunales de los Estados Unidos y del mundo, porque el movimiento Me Too internacionalizó este asunto
Y hoy en día muchos países de América Latina y del mundo están justamente buscando que la justicia proceda en los mismos términos en lo que está haciendo la justicia de los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, Maybor Petit. La suelo llamar, ¿no? Menos de lo que quisiera, por cierto, porque me encantaría que estuviera cada 15 días con nosotros, exactamente porque es una periodista seria, preparada, talentosa, honesta, y que todas y cada una de las cosas que dice es porque tiene las pruebas y las ha investigado ella previamente y no por chismes. Quien busca escándalos no la busquen a ella, pero quien busca la verdad, ¿no? A pesar de que eso le pueda traer problemas a ella, inclusive inseguridad por las amenazas, busquen a Maybor Petit. Ustedes tienen ahí su Twitter para que la sigan. Ya saben, con ella no se buscan chismes y escándalos, ni un escándalo todos los días para llamar la atención, sino exactamente pruebas que ella ha logrado investigar y están los papeles, están los documentos. Gracias de nuevo, Maybor. Y ya te estoy comprometiendo públicamente, como te darás cuenta. Ya veo, ya veo. Gracias, Maybor Petit. Un abrazo, ¿sí? No, gracias, un gran abrazo y un gran saludo a toda tu audiencia.